Buenas tardes, mi nombre es Lina Hernández, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, la materia de exponer es Derecho Tributario. Vamos a empezar la exposición hablando acerca del impuesto sobre la renta. Este pues es un impuesto que da gran utilidad de las personas, empresas u otras entidades legales. Este impuesto es la columna vertebral pues de todo el sistema tributario, porque liga el ahorro con la inversión y tiene pues repercusiones en los incentivos de los mercados laborales y de los emprendimientos. En nuestro sistema tributario, esto ha ido evolucionando y mejorando pues a través de los años para así lograr de manera exacta y evitar pues la evasión a través del mismo entre los diferentes y modernos recursos tecnológicos con que encuentra el CENIAC, que es el órgano regulador de esto. Depende pues constantemente la necesidad económica para hacer frente pues a las diferentes necesidades públicas que surgen en nuestra sociedad para dar soluciones al Estado venezolano, tales de seguridad, de salud, de educación, entre otras. Entre sus características tenemos pues que es nacional, es de competencia del poder público nacional, en general no hace pues distinción entre contribuyentes ni actividad en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias, es personal ya que no es determinante la capacidad contributiva del sujeto. Se considera pues una característica contribuyente y se aplica pues a todo el enriquecimiento neto. Es progresivo, ya que a mayor renta, mayor tributación, es decir, mayor ingreso será el monto del impuesto que deben pagar. No es vinculado, no se recibe pues contraprestación directa de alguna parte del Estado, es ordinario ya que el Estado recibe pues los pagos del impuesto de una manera periódica, permanente para el presupuesto nacional. Es directo ya que el tributo pues es una obligación que recae directamente sobre el sujeto y su enriquecimiento. El contribuyente pues no puede trasladar el pago de este impuesto a otro sujeto. Es sucesivo ya que comprende pues las actividades que se realizan con forma de repetitiva durante el año. Este lapso pues comprende el ejercicio fiscal, el tiempo que debe transcurrir para que ocurra y por ende se perfeccione pues lo disponible en cuanto a esta obligación tributaria. En cuanto a la territorialidad del impuesto, esto se refiere pues al ámbito geográfico o espacial en donde tiene validez la aplicación o la ley, o el lugar pues donde tiene validez la aplicación del gravamen. El artículo 6 de la ley sobre impuesto sobre la renta, pues lo expresa. Esto está relacionado con la renta nacional y se refiere a la producción total de bienes y servicios de la unidad monetaria de un país a los precios pues corrientes que estén en el mercado. En cuanto a la periodicidad del impuesto, el impuesto es de periodicidad anual, ya que grava pues las rentas que provengan del capital del trabajo, de la aplicación o conjuntas de ambos. En cuanto a las ventajas, esto es un impuesto productivo. El aumento de la alícuota puede aumentar sus ingresos sin necesidad de echar mano pues a un nuevo gravamen. Se adapta a los objetivos de la justicia social mediante pues las deducciones personales y de las fuentes de ingresos. El hecho imponible es el hecho generador de la obligación tributaria, o sea, es la obtención de los enriquecimientos anuales y disponibles, bien sea pues dineros o especies. El enriquecimiento neto es el incremento pues del patrimonio que resulta después de los ingresos brutos y de las costas de las deducciones permitidas por la ley. El enriquecimiento disponible pues es aquel que ha entrado efectivamente como dominio jurídico y fiscal de su perceptor, siendo pues susceptible de ser grabado, y el enriquecimiento anual pues es el obtenido dentro del lazo de 12 meses calendarios y constituye pues el ejercicio fiscal del contribuyente. Ahora bien, los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y sus tasas aplicables están las personas naturales, están las compañías anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades con nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como cualquier sociedad pues de personas, incluidas las regularidades o de hecho, los títulos de enriquecimiento provenientes de las actividades de hidrocarburos y conexas, así como la refinación del transporte y reglistas, y todas las corporaciones y demás entidades pues, jurídicas o económicas no citadas. Está en la obligación de pagar todas las personas naturales asimiladas que hayan obtenido durante el ejercicio económico pues, un enriquecimiento neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias, al igual que las personas naturales o jurídicas, incluyendo pues a las que se dedican a actividades minerales y de hidrocarburos, están obligadas a pagar.
la clasificación ahora de las potestades tributarias. Esto es pues la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o de suprimir unilateralmente los tributos. Esta creación pues obliga al pago de las personas que están sometidas a esta competencia. Implica tanto la facultad de generar normas mediante las cuales el Estado pues compele pues a las personas que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para las necesidades públicas. La potestad tributaria pues puede ser originaria o derivada, y también puede ser, también se dice delegada. La potestad tributaria delegada se dice que es aquella que es originaria cuando se emana de la naturaleza, de la esencia misma del Estado y forma pues parte directa de la Constitución de la República. Y la potestad derivada es aquella facultad pues que tiene imposición que tiene entre el municipio estatal para crear los tributos mediante la derivación o virtud de una ley que lo emana de forma directa e inmediata por la Constitución. Y se derivan de ellas pues leyes directas entre las regionales y las locales de su propia imposición. Ahora bien, los modos de extinción de la relación jurídica tributaria, tenemos entre ellos el pago. El pago pues es un cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, ¿verdad? Lo que presupone pues la existencia de un crédito de suma liquidada y exigible pues a favor del fisco. Las formas para efectuar el pago, el lugar y la fecha pues de los sujetos pasivos de estas obligaciones son quienes deben realizar el pago, pero también pueden realizarlo otros terceros quienes pueden realizar este pago. Solo en cuanto a los derechos de crédito y de garantías preferencialmente y los privilegios sustanciales del sujeto activo. El pago debe efectuarse pues en el lugar y la forma que indique la ley, de su defecto pues la reglamentación. El pago debe efectuarse con la misma fecha que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o la reglamentación pues establezca lo contrario. Los pagos se realicen fuera de esta fecha, incluso los provenientes del pago por ajustes o reparos, pues se considerarán extemporáneos y generar intereses monetarios por mora, previstos en el artículo 66 del Código. Ahora, los pagos a cuenta son los pagos que deben expresarse dispuestos autorizados por la ley. Esto en los impuestos se determinan sobre la base de las declaraciones juradas, la cuantía de pago que se verá fijada pues considerando la norma que establezca la ley por el respectivo tributo. Los imputables al pago en la administración tributaria y los sujetos o terceros a pagar las obligaciones tributarias deben imputar pues el pago en los casos por concepto de la deuda o en sus componentes del siguiente orden: por sanciones, por intereses moratorios, por el tributo de correspondiente. En el párrafo primero nos indica pues que la administración tributaria podrá imputar cualquier pago a la deuda antigua contenida en un acto definitivamente firme, pues sobre la que se haya agotado el cobro extrajudicial que esté previsto en el código. Y en el párrafo segundo indica que también lo previsto en este artículo no será aplicable a los pagos por los agentes de retención o percepción en su carácter de tal. Tampoco será aplicable en los casos que se refieren a artículos 45, 46 y 47 del código. En cuanto al otorgamiento de la prórroga, las facilidades de pago, los plazos de carácter particular, el procedimiento para el otorgamiento del pago, tenemos que el Ejecutivo Nacional podrá conceder de carácter general prórrogas y demás facilidades de pago de las obligaciones no vencidas, así como fraccionamientos y plazos para el pago de estas deudas atrasadas, cuando la norma pues cumpla con la obligación tributaria que se vea impedido por caso fortuito o por fuerza mayor, en virtud pues de circunstancias que sean excepcionales y que afecten pues la economía del país. Excepcionalmente, por fuerza mayor o en virtud de las circunstancias que afecten al país es que más se consideran. En estos casos pues siempre los derechos del fisco quedan garantizados a la administración tributaria para conceder fraccionamientos y plazos para estos pagos atrasados, ¿verdad? En los efectos del pago tenemos que el efecto del pago es la extinción y la obligación por consiguiente, la liberación de la deuda que tiene pues derecho a exigir del acreedor, que es el Estado en este caso, el reconocimiento de esta situación y el otorgamiento del recibo correspondiente. El efecto pues liberatorio del pago constituye un derecho patrimonial adquirido respecto al impuesto que esté satisfecho amparado por la Constitución, puesto que la protección del contribuyente está sobre la base del efecto liberatorio de los pagos y la garantía de propiedad es conciliable pues con la inexistencia de la buena fe por parte de aquel.
Otros tipos que vemos de extinción del pago son la compensación, que es un medio formal que se considera que tiene lugar cuando dos personas por derecho propio pues reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, y cualesquiera sean las causas de la deuda, ella se extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor. Este tiempo en que ambas comenzarán a existir, pues. La confusión también está en el Código Civil, en el artículo 1342, se extingue pues las cualidades del deudor y del acreedor se reúnen en la misma persona, y la obligación pues se extingue por confusión. Tenemos también la remisión, que es un modo de extinción de las obligaciones tributarias establecidas por la ley, a través de la cual el legislador de manera unilateral perdona a los contribuyentes y responsables con ánimo de liberarlos el cumplimiento de todo de parte de sus obligaciones. En cuanto al procedimiento de determinación tributaria, la determinación tributaria es un procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala pues la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose pues a establecer la configuración del presupuesto de hecho, la medida imponible y el alcance de la obligación. La fiscalización en materia tributaria es la acción o efecto de fiscalizar, inspeccionar, y constituye pues la base de la etapa inicial del procedimiento administrativo de determinar. En este sentido pues se conocen dos clases de determinación, la cual es la autodeterminación, que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, que es el contribuyente, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina la cuantía de la obligación tributaria. Está la determinación de oficio, que es el acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, que es el Estado, pues procede a determinar la cuantía de la obligación tributaria según el artículo 130, cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos: cuando el contribuyente haya declarado, cuando existan dudas sobre la declaración, cuando no se presente pues el contribuyente en los libros contables, cuando la declaración no esté debidamente respaldada por documentos, y cuando los libros de registros y demás documentos no reflejen pues el patrimonio real del contribuyente. El artículo 131 pues establece dos sistemas para determinar el oficio por parte de la administración tributaria, que son sobre base cierta, que es con el apoyo de todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponible, y sobre base presunta, que es el mérito de los elementos, hechos y circunstancias por su vinculación o conexión con el hecho imponible, que permitan pues determinar la existencia y la cuantía de la obligación. Algunos también han agregado una tercera forma, que es la mixta, que es que se efectúa la administración con la colaboración del sujeto pasivo. En este caso el sujeto pasivo pues aporta información necesaria que solicita la administración tributaria, puede ser obligarlo, pero quien fija el monto a pagar es el órgano fiscal y no el contribuyente. Esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.